Vicente se ve. Sí. Ya, ok, gracias. Ya chicos, comenzamos entonces la clase de hoy, que corresponde a nuestra clase número 19. Y hoy día, lunes 8 de junio, el objetivo que vamos a trabajar es describir el proceso de conquista de América y de Chile. ¿Ya? Para eso, primero debemos comprender que después de que Cristóbal Colón llegó a América, ¿ya? Se comenzó a realizar el reparto de América o del mundo. En 1493, Cristóbal Colón regresó a España, ¿ya? Y en ese entonces se inició una disputa entre los reyes de España y los reyes de Portugal. ¿Por qué se generó esta disputa? Porque ellos querían tener, ¿cierto?, los derechos para poder conquistar los territorios descubiertos o los territorios que iban a descubrir en un futuro. Por eso es que los reyes de España se dirigieron donde el Papa Alejandro VI para poder realizar las bulas alejandrinas. ¿Qué son las bulas alejandrinas? Son un documento que se firma, ¿verdad?, para que puedan poder realizar la repartición de las partes. El Papa en ese entonces era la autoridad que podía realizar este documento. Y en ese entonces, España y Portugal no quedaron conformes con lo que firmaron en ese tiempo con el Papa VI. España quedó conforme porque le convenía muy bien los territorios que se le habían asignado, pero Portugal no quedó conforme. Por lo tanto, entre España y Portugal decidieron hacer una especie de negociación para que a fines del siglo XV pudiesen firmar el Tratado de Tordesillas. ¿Qué es el Tratado de Tordesillas? Es entonces la repartición de las partes donde ampliaron este territorio que se les había entregado, ¿ya? Entonces, el Papa VI en 1493 estableció en los mapas una línea divisoria de polo a polo que se ubicaba a 100 leguas al oeste de las islas Cabo Verde y Azores. Con esto de las bulas, como les comentaba anteriormente, Portugal no quedó conforme con lo que se había realizado, por lo que ya les comenté que realizaron una negociación en donde en 1494 firman este Tratado de Tordesillas. ¿Qué hizo este Tratado de Tordesillas? Desplazó la línea original, que era esta, ustedes pueden observar, esta era la línea original, que fue la que detalló el Papa VI, Alejandro VI, y la del Tratado de Tordesillas lo que hizo fue desplazar esta línea divisoria original hasta 370 leguas al oeste de las islas. Esto fue lo que se trasladó, ¿ya?, para que Portugal asegurara la exclusividad sobre las rutas comerciales a Asia. Entonces, ¿qué podemos observar en este mapa? Aparte de la línea divisoria del Tratado de Tordesillas, que es esta morada, podemos observar la línea que realizó, ¿cierto?, en el documento Alejandro VI, y con rojo podemos observar los territorios que le pertenecían a España y con verde los territorios que le pertenecían a Portugal, ¿ya? Entonces, a fines del siglo XV se firma este tratado. Con esto tenemos que tener claro lo que viene hoy día. Hoy día vamos a comenzar a hablar sobre la conquista de América. Para eso tenemos que recordar algunas cosas que vimos en clases anteriores que tiene que ver con la exploración, ¿ya? La exploración era una de las primeras etapas antes de llegar a la conquista. Ustedes ya saben que Cristóbal Colón llegó a América, ¿verdad?, sin saber que había llegado a este lugar, pensando siempre que eran las Indias, pero nosotros tenemos que entender que la exploración es cuando un explorador sale de Europa, en este caso de Europa, ¿verdad?, conoce el mundo,
lo que no conocía, lo conoce, recorre el mundo, ¿verdad? Y luego realiza su regreso a Europa. Luego de eso, se inicia la segunda etapa, que es de conquista. A diferencia de la primera etapa, que es la llamada exploración, la etapa de conquista, el conquistador sale de Europa, pero lo que hace es que se asienta, es decir, se queda en ese lugar donde llegó, ¿ok? Para poder realizar esta conquista. Pero para poder trabajar este tema, que es la conquista de América, tenemos que conocer cuál fue el proceso de esta conquista. Por lo tanto, vamos a tener que ver hoy día algunos hitos importantes que surgieron en este proceso de conquista. Aquí yo les coloqué una línea de tiempo en donde podemos observar que en 1492 Colón arriba a las costas de San Salvador, ¿ya? Que es conocido como América. Luego de eso, en 1494 se funda la ciudad Nueva Isabela, conocida más tarde como Santo Domingo. En 1521, Hernán Cortés conquista el Imperio Azteca. En 1533, Francisco Pizarro conquista el Imperio Inca. En 1536 se realiza el descubrimiento de Chile con la expedición de Diego de Almagro. Y en 1541 corresponde la conquista de nuestro país, que es iniciada con la expedición que realiza Pedro de Valdivia. Estos son unos hitos súper importantes que nos van a poder ayudar a comprender el proceso de conquista de América. Ya, entonces, comenzamos con esto. Ustedes tienen que comprender que antes de que los españoles llegaran a América, en este lugar ya existían habitantes, ¿ya? Ya llegaron los españoles, pero ya existían algunas civilizaciones. Estas civilizaciones que existían en este lugar tenían diferentes niveles de desarrollo, ya sea político, económico, social, ya tenían un cierto nivel de desarrollo en estos ámbitos. Tenían costumbres, tenían diferentes ideas, tenían diferentes maneras de organizarse económicamente, diferentes maneras de organizarse política y económicamente, pero existían ya estos habitantes. Recuerden que esto, lo que yo les estoy mostrando, es América. Por lo tanto, tenemos que saber que en América estaban las civilizaciones aztecas. Por un lado, los aztecas. Los aztecas se ubicaron en el centro y sur de México. Ellos tenían un líder, un jefe que se llamaba Tlatoani. Y los aztecas eran politeístas. ¿Qué quiere decir que sean politeístas? Que creían en varios dioses, ¿ya? Y por último, la base de su economía correspondía a la agricultura. Luego, más al sur de América, nos encontramos con los incas, otra civilización que ya existía en América. A ellos los podemos encontrar en Perú, en Bolivia y en parte de Chile. Al igual que los aztecas, los incas tenían un solo líder que se llamaba Sapa Inca. También la base de su economía era la agricultura y también eran politeístas. También creían en varios dioses. Luego tenemos a los mayas. Los mayas se ubicaban en el centro de América. También tenían un líder que se llamaba Alach Uinic. Ellos realizaban sacrificios humanos y la base de su economía también era la agricultura, ¿ya? Y nos vamos al extremo sur de América, en donde podemos encontrar ya en nuestro país a distintos pueblos originarios que habitaron en este lugar, como los aymaras, los diaguitas, los changos, los chonos, los onas, los
Alacalufes, ¿verdad? Podemos encontrar varios pueblos originarios, pero nosotros nos vamos a centrar en los mapuches. También son un pueblo originario de Chile. Ellos se ubicaron en el sur de nuestro país y también en una parte de Argentina. Los mapuches tenían a más de un líder. ¿Qué sucedió con esto? Que le dificultó a los españoles para poder dominar a este pueblo. ¿Por qué? Las otras civilizaciones eran más avanzadas, ¿cierto?, en cuanto a la organización política, económica y social, pero tenían un solo líder. Por lo tanto, a los españoles lo que les sucedía con eso era que le era más fácil poder dominar esos territorios, porque tenían que luchar con un solo líder. En cambio, los mapuches, al tener más de un líder, ellos ponían mayor resistencia a ser dominados por los españoles. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles eran los objetivos de la conquista? ¿Por qué se realiza la conquista? ¿O por qué los españoles, los conquistadores, volvieron a América? Porque recuerden que los exploradores iban a conocer el mundo, recorrían el mundo y luego volvían a Europa. En este caso, los conquistadores tenían un objetivo, que era volver a América para poder conquistar. ¿Pero por qué volvían? Porque nosotros ya sabemos que querían conquistar nuevos territorios, ¿cierto? Por otra parte, ellos querían obtener riquezas y esclavos. La riqueza era para poder recolectar, ¿cierto?, lo que era plata y oro, y también querían obtener a los esclavos. Querían tomar a estos esclavos para poder llevarlos a Europa. Uno de los objetivos también era evangelizar a los indígenas. Recuerden que los españoles, los europeos, tenían la creencia de una religión católica. Por lo tanto, lo que ellos querían era que los indígenas se volvieran católicos. También uno de los objetivos de los conquistadores era conseguir fama y riqueza. Recuerden que en esa época la mentalidad de las personas que vivían en esa época era conseguir fama, ser reconocidos por los demás y también obtener la riqueza. ¿Ya? Entonces, los objetivos de la conquista son estos 4 que están aquí: conquistar nuevos territorios, obtener las riquezas y a los esclavos, evangelizar a los indígenas, conseguir fama y riqueza. Pero, ¿qué necesitamos nosotros entonces para poder formar una empresa de la conquista? Se le llama empresa porque en ese entonces era como un trabajo de la época ser conquistador. Salir a conquistar otros territorios era un trabajo para ellos. Por lo tanto, por eso es que se le llama empresa de conquista. ¿Ya? Los conquistadores proponían a los reyes en ese entonces ir a colonizar un nuevo lugar. El rey financiaba una parte y el conquistador lo que hacía era cumplir con ciertas condiciones. Y lo que se necesitaba para poder ser un conquistador era primero financiamiento. Necesitaban también hueste de conquista, que ahí se los voy a ir explicando. Y también necesitaban la capitulación. ¿Qué significa el financiamiento? Para poder ser conquistador, entonces, lo que debían tener era dinero para poder comprar las cosas que ellos iban a necesitar para poder viajar. Caballos, alimento para los viajes, las armas para poder ir a conquistar. Estos dineros, este financiamiento, podían ser propios de los conquistadores o podían también ser de los inversionistas, que eran los reyes. Recuerden que los reyes muchas veces financiaron las exploraciones. Entonces, en la conquista también sucedía lo mismo. Podían ser los propios conquistadores que colocaban su dinero para poder comprar las cosas necesarias, o los reyes le permitían este dinero para poder realizar todas estas inversiones. Por otro lado, necesitaban a un hueste de conquista. Un hueste de conquista
corresponde a un grupo de personas que están bajo su mando, el mando del conquistador. Es una especie de ejército que trabaja con el conquistador. Y por último, la capitulación. Y la capitulación era un contrato que firmaba el rey con el capitán de conquista. En ese contrato, ellos veían cuáles iban a ser las obligaciones y los derechos. Entonces, para poder ser conquistador se necesitaban 3 cosas: financiamiento, tener un hueste de conquista y la capitulación. Recuerden, financiamiento, el dinero que les permite a ellos comprar los elementos que van a necesitar para poder ir a conquistar, que podía ser propio o podía ser entregado por los reyes. Por otro lado, los huestes de conquista, que era este grupo que trabajaba con los conquistadores bajo su mando, y la capitulación, que era el contrato que se firmaba para poder ver cuáles iban a ser las obligaciones de los conquistadores y cuáles iban a ser sus derechos. Pero hubieron beneficios y costos para la corona española y para el capitán de conquista y su grupo de trabajadores, su hueste. ¿Qué beneficios tenía la corona española con la conquista? La corona española tenía varios beneficios, porque todos los territorios que iban a ser conquistados por este grupo de personas y el capitán de conquista, todos los territorios que iban a ser conquistados iban a pasar a ser territorios del rey. Y con estos territorios conquistados, el rey también iba a recibir riqueza, es decir, iba a recibir todo el oro y toda la plata que ellos encontraran en los lugares que iban a conquistar. Y por otra parte, ¿verdad? La población indígena la iba a tomar el rey como mano de obra, es decir, como esclavos, para poder ir a realizar a Europa los trabajos que otras personas no querían realizar. El capitán de conquista y su hueste también tenían beneficios. El rey le otorgaba las tierras que eran conquistadas a el capitán de conquista, ¿verdad? Y a su hueste, y a eso se le llamaba las mercedes de tierra. Cuando les otorgaba estas tierras eran llamadas mercedes de tierra. Toda la población indígena que en ella habitara podía ser utilizada como mano de obra en los trabajadores. Es decir, toda la población indígena que encontraran estos conquistadores iban a poder utilizarlo como esclavos, iban a poder utilizarlos como trabajadores, ¿ya? Y a eso se le llamaba encomienda. Por otro lado, existían los costos de la corona española. Una empresa, recuerden que cuando yo hablo de empresa, estoy hablando de estos conquistadores que iban a ir a los otros lugares a colonizar, a quedarse. Entonces, una empresa que no tuviera un buen término, es decir, no pudiese conquistar como se esperaba, significaba que las partes en estas capitulaciones que realizaban, en estos contratos que realizaban, no se estaban llevando a cabo, ¿cierto?, los acuerdos que ahí habían establecidos. Y los costos del capitán de conquista y su hueste era la pérdida completa o parcial de lo económico o las muertes de los miembros de su hueste. Entonces, veamos los beneficios de la corona española para poder explicarlo y los beneficios del capitán de conquista y el hueste. Recuerden que todo esto tiene que ver con la conquista. Por lo tanto, todo lo que se conquistaba, todos los territorios que se podían conquistar, iban a ser siempre territorios del rey, ¿ya? Recuerden que el rey era el que recibía toda la riqueza que se encontraba. Y todos los indígenas que encontraban también iban a ser tomados por estos reyes para poder hacer que ellos pasasen a ser mano de obra, es decir, esclavos. Por otra parte, el capitán de conquista y su hueste también se le otorgaban tierras, conocidas como mercedes de tierra. También podían utilizar a estos indígenas que iban encontrando en esos lugares como trabajadores,
conocidos como encomienda, ¿ya? Y los costos era para los reyes españoles que si no se lograba conquistar un lugar, quería decir que se estaba incumpliendo los acuerdos que habían establecido. Y el capitán de conquista y su hueste, recuerden que también tuvieron costos porque ellos iban a conquistar, ¿cierto? No de una buena manera, no de una manera pacífica estos lugares. Por lo tanto, también lo que tuvieron ellos fue pérdidas completas o parciales de lo económico y también muertes de los huestes. Pero, ¿qué motivaron a los conquistadores para poder volver a América? Primero, una de las primeras motivaciones fue el adquirir cosas. En esa época había muchas personas pobres. Por lo tanto, los pobres tenían la posibilidad de adquirir riqueza, fama y gloria. Es decir, los pobres veían esta opción de ir a conquistar, de ser parte de un huésped, veían la posibilidad de poder adquirir riqueza, de poder adquirir fama, de ser reconocidos. Recuerden que en esa época era muy bien visto ser reconocido por todas estas situaciones, por estos eventos. Por lo tanto, lo que ellos querían con ser parte de estos conquistadores, de este grupo de trabajadores, era adquirir riqueza, fama y gloria, ¿ya? Otra de las motivaciones que tuvieron los conquistadores era poder ascender socialmente, es decir, pasar de ser personas comunes y corrientes a ser nobles o capitanes. También obtener gloria, porque esto era una gran aventura para ellos, y si se llevaba a cabo como correspondía, podían obtener la fama y el reconocimiento que en esa época era bien visto. Y por último, hacer todo lo necesario para convertir en católico a los indígenas. Recuerden que los indígenas, yo mencionaba que eran politeístas, creían en varios dioses, ¿ya? Y en los dioses que ellos creían. ¿Cómo? Miss, Dígame. ¿y los mapuches no creían en dioses? Espera un poquito, ahí voy, ¿ya? Entonces, los indígenas eran politeístas, creían en varios dioses. Por lo tanto, para los indígenas después igual fue un tema esto de la evangelización, porque los españoles lo que querían eran que ellos comenzaran a creer en un solo Dios, o sea, ser monoteístas. Los indígenas creían en todo lo que ellos veían, en los elementos de la naturaleza, creían en el dios del sol, el dios de las lluvias, del viento, todo lo que ellos veían cada día en el lugar donde habitaban. Pero llegan estos españoles a tratar de cambiar su idea, a tratar de hacer de que ellos se volviesen católicos. Acuérdense que ellos querían evangelizar la religión católica, ellos creían en el catolicismo, ¿ya? Y le cambiaban esta idea a los indígenas, porque ellos que creían en algo que miraban, que observaban en el día a día, ahora tenían que creer en algo que no veían, que no era parte de ellos en el día a día. Entonces, al final, esto a ellos le produjo un choque cultural con los españoles porque no podían entender cómo iban a creer en una persona o en un ser que ellos no podían ver, ¿ya? Porque ellos veían todos los días el sol, veían la lluvia, veían el viento, sentían el viento, pero ahora era totalmente distinta la idea que querían proponerles los españoles, ¿ya? Hasta ahí, ¿vamos bien o hay algunas dudas? Yo le tengo una duda. Dígame. ¿Los mapuches creían en dioses? Los mapuches creían en... ¿Ya? ¿Me entendiste? No, ¿No escuchaste? no escuché. Nada. Ya, los mapuches
primero tenemos que entender que hay a diferencia de los demás, tienen un líder, ¿cierto? Sí. Marce, Y los mapuches, sí, los mapuches igual creían en un dios. Ahí. Vale, gracias. Miss, no se le escucha. No se le escucha la explicación. ¿De verdad? Sí, Sí, Además, Sí se escuchó. ¿Ahora me escuchan? sí, Miss, ahora sí. sí. Ya. La explicación Marcelina, ellos creían en más de un dios, Ah, vale. eran politeístas. ¿Ya? Ya. Entonces, Ya. lo que sucedía era que estos españoles, europeos, querían hacer de que todos estos pueblos que encontraron en América fuesen monoteístas, es decir, creyesen en un solo Dios. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué vamos a realizar hoy día? En base a lo que acabamos de escuchar, vamos a responder estas 4 preguntas en el cuaderno que tienen que ver, primero, en qué aspectos difieren o se diferencian los tipos de cultura vistas. Cuando yo hablo de cultura vistas, estoy hablando de los pueblos que habitaban América antes de que llegaran los españoles. ¿En qué se diferencian estos 4 pueblos? Los aztecas, los incas, los mayas y los mapuches. ¿Ya? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con los aspectos en que se asemejan, es decir, en qué se parecen estos pueblos. Después, ¿por qué crees que el pueblo mapuche pudo oponer mayor resistencia al dominio español? ¿Recuerden lo que yo les comentaba? ¿Ya? Recuerden lo que yo les comentaba. Eso tiene que ver con los líderes que tenían cada uno de estos pueblos. Y la número 4, ¿en qué consistía una empresa de conquista? ¿Qué quiere decir una empresa de conquista? ¿Qué significa? ¿Ya? Pero quiero ver si es que hay algunas dudas por acá. ¿Quedó claro lo que vimos? ¿Hay alguna duda al respecto? Sí, Miss.